Bien, hermanos, gracias a Dios. Tenemos otra oportunidad de estar juntos en la presencia del Señor, sentarnos a los pies del Señor Jesús y conocerle un poquito más. Es una bendición enorme que nos es concedida. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Leeremos ahí, para ir directamente al tema que nos ocupa, cuando a partir del versículo 10, esta es la experiencia cuando Saulo ve al Señor Jesús rumbo a Damasco, queda ciego, no come ni bebe por 3 días, pero en el 10 dice, había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Hasta aquí la lectura, hermano. Un tema que es digno de dedicarle todo el tiempo que podamos. Es el tema del nombre del Señor Jesús. La Escritura tiene abundantes referencias sobre este asunto. Y este es uno más de los pasajes bíblicos donde el Señor revela a Ananías que debía ir al lugar donde estaba Saulo, un hombre muy temido porque atentó contra la iglesia, persiguió a los cristianos, puso en cárceles, los obligó a blasfemar y aún consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y claro, la información de que este era un hombre de cuidado también había circulado por aquella zona. Y el Señor le dijo, ve a determinado lugar, ¿no? A la casa de Judas, a uno que se llama Saulo, a una calle que se llamaba La Derecha, y encontrarás ahí a uno llamado Saulo, él ora. Ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que reciba la vista, y Ananías da las razones por las cuales era peligroso ir. Pero el Señor le dijo, no, Ananías, ve porque este es un instrumento escogido. Otro de los grandes misterios del Señor, cosa que solamente Dios hace, nadie más. Ningún hombre en su estado natural, en su razonamiento humano, escogería a alguien que atenta contra la iglesia como un vaso escogido. Pero Dios sí, Dios lo hace. A través de toda la historia, generalmente, y en la inmensa mayoría de los casos, porque aún nosotros hemos visto esto, que aquellos que fueron hombres y mujeres de vidas muy oscuras en el pasado, de aquellos que eran hombres y mujeres de mucho cuidado, muy peligrosos, una vez que se convirtieron, fueron grandes hombres y mujeres de Dios
en la predicación del Evangelio. Este es un caso más, donde ningún hombre hubiera escogido a Saulo. Ninguno. Pero Dios sí. Y le dice que es un instrumento escogido, es un vaso escogido. Escogido, ha sido escogido de Dios. Y otro gran misterio es por qué Dios no hace esto antes de que Saulo persiga a la iglesia. Entonces se hubiera evitado la iglesia muchas cosas. Bueno, en tu mano están mis tiempos, le dijo David al Señor. Y es así, los tiempos de Dios los maneja Dios. Y ahora, después de todas estas cosas, le dice, ve, es un instrumento escogido, haz lo que te digo. Porque además, dice, instrumento, en el verso 15, instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. El ministerio de Pablo era llevar el nombre del Señor, así lo dice. Que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y justamente el nombre del Señor no es algo ni gratis, ni sencillo, ni sin consecuencias, porque acá el Señor revela las consecuencias que tiene un hombre o una mujer cuando lleva el nombre del Señor ante el mundo. Y yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Con lo cual, primer punto a considerar, está vinculado el nombre del Señor a una vida muy complicada. Una vida nada cómoda, nada sencilla y muy difícil. Al grado de que puede llegar a riesgo de la propia vida. El Señor permitió que Saulo, o Pablo luego, fuera apedreado en una de las ciudades donde llegó, en Listra. Lo apedrearon. Y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y el propósito era predicar el evangelio en Listra y en Derbe. Lo apedrearon, lo sacan fuera de la ciudad diciendo, bueno, vamos a dejarlo acá para que ya se lo lleven porque este murió. Y resulta que, como puede, se levanta, obviamente bastante magullado, porque no eran piedras pequeñas las que se apedreaba a alguien, eran piedras muy grandes, y entra nuevamente a la ciudad para seguir predicando. Bueno, un hombre o una mujer hace eso cuando tiene muy claro el propósito para el cual Dios lo llamó. Si no, obviamente, toma otras medidas y por ahí, pasar por ahí, nunca más. Porque no sea cosa que otra vez me pase lo mismo. Bueno, juntamente con esto, vamos a ver algunos versículos en el libro de los Hechos, por los minutos pasan. En el capítulo 9, el mismo capítulo que leímos, en el verso 27, ahí, cuando Bernabé lo trae a los apóstoles, a Saulo, dice 9:27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Había hablado confiadamente en Damasco, que fue donde el Señor, rumbo a Damasco, le apareció a Saulo. 3 días y 3 noches sin comer, y oraba. Y dice la Escritura, Lucas registra esto, que
habló confiadamente en el nombre de Jesús. Tenía claro, ese era su ministerio. Se lo dijo a Ananías, tiene que llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En el versículo 29 del mismo capítulo, leímos en el 27, vamos al 29, dice, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor. Pablo hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Vinculado nuevamente, habló confiadamente en el nombre del Señor y su vida estaba en riesgo. Debe haber alguna diferencia entre hablar confiadamente en el nombre del Señor y traer un estudio bíblico, ¿eh? Debe haber alguna diferencia. Porque un estudio bíblico generalmente es incruento, no tiene riesgo, no tiene peligro. Una cosa es un estudio bíblico que no está mal, y gracias a Dios por ellos, y hay muchos muy buenos en el mundo circulando y otros no tanto. Pero ya cuando alguien pasa a hablar confiadamente en el nombre del Señor, se ve que hay una resistencia y hay un movimiento en contra que procura atentar contra la vida del que habla confiadamente en el nombre del Señor. Tenerlo en cuenta. 27 y 29, los dos versículos, habla confiadamente, pero los griegos, dice, procuraban matarle. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, 15, 26, desde el 25 dice, nos ha parecido congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y en el 26, 15, 26 del libro de los Hechos dice, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que han predicado solo, dice, han expuesto sus vidas por el nombre. Otra vez, el nombre del Señor Jesucristo vinculado a un alto riesgo. Es de alto riesgo. Fue de alto riesgo, lo es y lo será. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, seguimos en el mismo libro, capítulo 19, en el versículo 17, dice, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Acá había habido un acontecimiento muy importante. Habían aparecido unos hombres, hijos de un tal judío, un judío llamado Seba, que intentaron exorcizar, echar demonios en el nombre del Señor Jesús, decía el que Pablo predica. Y este hombre endemoniado se le subió arriba y los golpeó y mucho. Y todo esto trascendió y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. No es gratis estas cosas. Por eso cuando muchos andan por ahí echando fuera demonios y no sé cuántas cosas y atemorizando entre comillas al diablo, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque el diablo no cambió, ¿eh? El mundo tampoco cambió. El Señor Jesús tampoco cambió. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué ahora no hay problema? Y porque una cosa es hacer eso y otra cosa es llevar el nombre del Señor Jesús. Hermanos, muy diferente.
Una cosa es predicar y otra cosa es llevar el nombre del Señor Jesús. Llevar el nombre del Señor Jesús involucra la vida del que lo lleva, viviendo una vida de acuerdo al nombre que lleva. Cuando un hombre o una mujer, porque esto vale para hombre y mujer, lógicamente, es nombrado embajador por un gobierno frente a otro gobierno, a partir de ese nombre, ese hombre o esa mujer va a llevar el nombre de su país en cualquier lugar del mundo donde esté. Será el embajador o la embajadora de ese país y se le respetará como tal. Porque cualquier cosa que cualquier gobierno de cualquier parte del mundo atente contra ese hombre o esa mujer, está atentando contra el país que representa. Con lo cual se cuidan muy bien de lo que van a hacer, ¿eh? Se le llama inmunidad diplomática. Lo que está muy bien, pero también es un poquito peligroso. Porque abre las puertas a muchas cosas. ¿Qué será llevar el nombre del Señor Jesús? Porque el nombre del Señor Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. No existe ningún nombre por encima del nombre del Señor Jesús. Y en este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, quisiera leer 4, 12, capítulo 4, verso 12, ahí dice algo muy, pero muy interesante y muy grave. Dice, y en ningún otro, 4:12, y en ningún otro hay salud, hablando del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Como si esto fuera poco, vamos un poquito a la carta a los Filipenses. Después de Efesios, tenemos Filipenses. En el capítulo 2, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, leeremos ahí, en el verso 5, dice, haya, 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuidado lo que dice ahora. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esta es otra de las muchísimas y tantas evidencias bíblicas de que el Señor Jesucristo es Dios, de la deidad del Señor Jesús. Porque dice acá, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor equivale a decir que Jesucristo es Dios. Ningún hombre puede asumir esta responsabilidad y esta declaración. Entonces dice, le dio un nombre, el Padre le dio un nombre por haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz y haber hecho lo que hizo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesucristo. Entonces, llevar este nombre
implica que no hay potencia o poder en el mundo que pueda resistir a este nombre. A cualquier hombre sí, a los hombres sí, a cualquier otro nombre también. Sí, claro, no pesa para nada, no importa cómo se llame, no importa el apellido que ostente, no importa el escudo de familia que pueda tener, no importa de la dinastía de donde venga, es hombre nada más. En este caso no, cuidado. Cuidado que Jesucristo es el Señor y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre que le fue dado por Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es decir, se va a poner de rodillas toda la humanidad, el mismo diablo, todos los demonios de rodillas confesarán que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Atención, cuidado. Entonces, como creyentes, hermanos, cuidado, que tenemos una responsabilidad terrible. Sobre nosotros es invocado el nombre del Señor, porque somos hijos de Dios. Cuidado. Cuidado, hijos de Dios. Y nadie puede resistir ese nombre. Ese no lo resiste nadie. Nadie se interpone en ese nombre, pero absolutamente nada ni nadie, y nunca, y en ninguna parte del mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces cuando dice, instrumento escogido es este para que lleve mi nombre, cuidado, cuidado. Es muy grave el asunto. Porque para orar, ya vamos a ver este asunto, para orar en el nombre del Señor Jesús, que vamos a ver en Juan, capítulo 14, San Juan 14, leeremos ahí solamente dos, hay muchos más, pero solamente dos versículos por razones de tiempo. 14, 13 y 14. Capítulo 14, dos versículos, el 13 y el 14. En el 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, San Juan 14, 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En ese nombre será glorificado el Padre. Pero ahora dice otra vez, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y son dos versículos terriblemente peligrosos porque, mal entendido esto, se ha hecho una doctrina falsa, equivocada, donde en algunos lados dice, no, usted pida en el nombre de Jesús y ya está. No sé, pare un poquito. Un poquito que no es tan así. No es tan así. Porque para llevar el nombre del Señor en la presencia del Señor y pedir en el nombre del Señor, tenemos que llevar ese nombre delante de los hombres y vivir de acuerdo a ese nombre. Entonces, si vivimos de acuerdo a ese nombre, podremos orar y pedir a Dios en ese nombre. Si no, no. Porque si no, ese nombre pasa a ser como que es un nombre de arregla problemas. Tengo un problema y voy en el nombre de Jesús y ya está, se arregló. Y me falta dinero y salgo en el nombre de Jesús. Y va a un enfermo y en el nombre de Jesús. Y se usa el nombre del Señor en vano. Y eso está condenado en la Escritura. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ya se lo dijo Moisés hace muchos milenios atrás. Muchos siglos.
Entonces, cuidado, porque para que yo tenga libertad de llegar a la presencia de Dios y usar este nombre en el buen sentido de la palabra, digo usar, digo presentar, digamos mejor, presentar este nombre con toda reverencia en la presencia de Dios y que Dios me conceda lo que pido en ese nombre, será porque antes habré vivido en ese nombre y habré mostrado ese nombre delante de los hombres. Y si he llevado ese nombre delante de los hombres, lo podré llevar delante de Dios. Si no, no. No, no, porque entonces sería un nombre tan manoseado que cualquiera lo usaría para salir de una dificultad o de un problema. Y Dios no es un Dios arregla problemas. Tampoco tiene una agencia de selección de personal, que cuando no hay trabajo se lo voy a pedir al Señor. ¿Está bien? Sí, claro que sí. Sí, sí. Podemos ir también, si hay una necesidad de esa, podemos ir al Señor. Sí, pero en el trabajo que yo tenía antes, ¿pude vivir y hablar del nombre del Señor en ese otro trabajo que yo tenía? ¿Llevé ese nombre delante de los compañeros de trabajo? Hoy que ya no tengo trabajo, que necesito un trabajo, ¿para qué quiero un trabajo? ¿Que es importante? Claro que sí. Es lo que nos provee los ingresos que necesitamos para cumplir con las responsabilidades que tenemos, claro. Pero, ¿para qué quiero un trabajo? Eso es una necesidad que el trabajo suple. ¿Importante? Sí. Pero ¿para qué quiero el trabajo? Si no es para llevar el nombre del Señor en ese trabajo, no le glorifica. Porque si le pido al Señor un trabajo para tener dinero para pagar las facturas, es muy pobre el pedido que le estoy haciendo. Y lo estoy denigrando en nombre del Señor porque lo estoy poniendo al servicio de una necesidad, de un puñado de billetes para cubrir un puñado de facturas. Eso es todo. No vale la pena. No, no vale la pena. Para eso quiero un trabajo. No. ¿O no será que después que tengo el trabajo soy yo el que digo, no, porque yo trabajo y con mi dinero hago lo que quiero, ¿eh? Ah, sí. ¿Sí? ¿Tu dinero? ¿Mi dinero? Es de Dios, hermanos, ese dinero. Lo ha provisto el Señor a través de esa forma de ingreso que es el trabajo. Pero si yo me mareo y termino diciendo mi dinero, esta es mi vida, con mi vida hago lo que quiero, este es mi trabajo, este es mi dinero, este es mi tiempo, yo lo gasto como quiero, estas son mis vacaciones, esta es mi casa, este es mi auto, bueno, muy bien, muy bien. Pues Dios ese trabajo me lo quita en una fracción de segundo, no sea cosa que se me incendie el auto y que un terremoto me lleve la casa, si Dios lo permitiera. Y además, que me pongo en una cama un par de meses con alguna enfermedad y luego me dice, ahora ve y tú y trabaja y consigue tu dinero. No funciona. No funciona. Entonces, el trabajo tiene que ser una herramienta para poder testificar también en ese lugar de ese nombre que es sobre todo nombre. Llevar ese nombre delante de los hombres, hermanos. Sufrir las consecuencias de burlas, de menosprecio, no es gratis, ¿eh? No es gratis. Burlas, menosprecios, desprecios, aislamientos, tomadas de pelo. Y que yo no me vaya a enojar. Porque si me enojo, estoy perdiendo de vista
que yo no estoy actuando en mi nombre, estoy llevando otro nombre. Y para llevar otro nombre, el mío tiene que caducar. No puedo llevar su nombre y el mío. Es una tarea hermosísima la de llevar el nombre del Señor Jesús. En este caso del apóstol Pablo, sí, fue ante reyes, los gentiles, los hijos de Israel, ante reyes, predicó a los reyes también. Sí, rey Agripa, la casa de César, sí. En una cárcel, varias veces, por supuesto. Entonces, hermanos, dejamos esto por aquí porque es muy delicado el tema. Es muy delicado. Llevando ese nombre, el mío caduca. Ya lo dije hace un minuto, sí, pero lo digo otra vez. No puedo llevar mi nombre y el de él juntos. Si llevo el mío, no llevo el de él. Y si llevo el de él, no llevo el mío. Y si llevo el de él, y ahí viene el menosprecio, el desprecio, la burla, todas esas cosas, no me puedo enojar. Porque no es a mí, es a él que le están haciendo eso. El mío es una honra que Dios me hace dándome ese nombre para que yo lo lleve ante los hombres. Y si yo me ofendo y digo, ¿cómo me van a hacer esto? Entonces está mi nombre puesto por delante porque mi persona ha sido menoscabada y entonces digo, ¿cómo me van a tomar el pelo así? No es a mí, hermano, no es a mí, es a él. La burla la lleva él, no es a mí. A mí me da la honra. ¿Qué honra? La honra de que se burlen de mí por llevar su nombre. Esa es la honra que me hace. Porque es muy posible que si yo llevo mi nombre, sea un inútil y un total desconocido frente a la humanidad. ¿A dónde voy con mi nombre? Pero a ningún lado. ¿A quién le importa mi nombre, hermanos? ¿A quién le importa algo? ¿A quién le importa mi apellido? A nadie. Entonces me dice, mira, te voy a dar un nombre en el cual te voy a honrar y vas a ser participante de las aflicciones que faltan sufrir a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Te voy a ser participante y te voy a honrar y sufrirás por mi nombre. Porque con el tuyo te ignorarían totalmente, de sufrimiento ninguno, pero sufrirás por el mío. Es diferente, ¿eh? Es muy distinto. Y entonces, eso nos habilitará. Cuando entendemos eso y cuando nos gozamos en ese nombre, nos habilita a llegar a la presencia del Padre, a pedir en ese nombre. ¿Quién le dio ese nombre al Señor Jesús? El Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre que el Dios le dio al Hijo, que el Padre le dio al Hijo, en ese nombre que yo llego a la presencia de Dios, Dios no puede menospreciar ese nombre ni dejar de atenderme, si yo lo he llevado ante los hombres. Ahí está la cosa. Y eso es lo que me habilita a llegar con toda confianza, confiadamente al trono de la gracia. No porque llego yo, sino porque llega alguien que lleva el nombre del Señor Jesús ante los hombres. Lo ha honrado ante los hombres. Y ahora Dios lo honra ante aquel que lo honró ante los hombres, y entonces tenemos la respuesta a la oración. Y entonces sí funciona. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús se involucra. De lo contrario, no. Jamás pescará conmigo. De ninguna manera. Pero sí honrará su nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre se lo ha dado el Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice, si algo pidiereis al Padre en mi nombre,
yo lo haré, porque Él quiere honrar ese nombre delante de su Padre. Y lo hace por nosotros, contesta nuestra oración, su nombre es honrado y glorificado, y tenemos la respuesta a la oración que necesitamos. Hermanos, Dios os bendiga, no perdamos de vista estas cosas. Este es el nombre que es invocado sobre nosotros, el nombre del Señor Jesucristo. Si no, en la oración termina siendo una frase de rutina diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y es todo de acá, y no funciona. Porque no es un asunto de pronunciarlo, es un asunto de vivirlo. Y entonces tenemos la respuesta por parte de Dios. Porque para no responder en ese nombre a un hombre o mujer que lleva ese nombre ante los hombres, para no responder en ese nombre, Dios tendría que deshonrar ese nombre que Él mismo ha dado, lo cual es un absurdo. Maranata, como dije esta mañana, el Señor viene y tenemos este preciosísimo nombre en el cual vivir y en el cual morir si hubiera que vivir en ese aspecto y en esa experiencia. Que Dios os bendiga, hermanos. Hasta pronto.